Tuna, hola a todos. Con todo mi corazón, hoy les deseo buena salud, paz y que nunca falte en sus vidas la luz del amor verdadero. Nuestra historia de hoy habla de un amor que parece eterno, un amor inmortal. Ese instante en el que Tuna, incapaz de contener la emoción, estalla en lágrimas de felicidad, creyendo haber encontrado en Alex la mayor de las bendiciones. Pero, detrás de cada sonrisa siempre puede ocultarse un secreto, y detrás de la preocupación de Alex se esconde algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué verdad se oculta tras sus gestos de ternura? ¿Es solo amor lo que lo mueve, o el destino guarda una prueba aún más grande para sus corazones? Hoy comenzamos un relato donde la felicidad y la incertidumbre caminan de la mano, y donde cada lágrima derramada puede ser tanto de alegría como de dolor. La tarde caía lentamente sobre el campo, y el aire fresco traía consigo un silencio lleno de misterio. Tuna, con el corazón aún herido por los años de soledad, no esperaba que su vida cambiara de manera tan repentina. De pronto, apareció Alex en la puerta de su casa, cargando una bolsa con ropa nueva para el pequeño Henry. Para muchos, aquel gesto sería simple, pero para ella fue como un rayo de luz que rompía las sombras de su pasado. Tuna no pudo contenerse, las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de gratitud y de una felicidad que parecía imposible. Sentía que alguien, por primera vez en mucho tiempo, veía sus dificultades y las tomaba en serio. Alex no solo había pensado en Henry, sino también en su dignidad como madre. Sin embargo, detrás de la sonrisa amable y de la ternura de Alex había algo más profundo, algo que Tuna todavía no podía comprender del todo. Su preocupación constante, su manera de cuidar cada detalle, sus visitas inesperadas, ¿eran solo muestras de compasión o había un sentimiento oculto que estaba empezando a florecer? Mientras sostenía la ropa nueva contra su pecho y miraba a Alex con los ojos enrojecidos, Tuna se preguntaba, ¿qué es lo que realmente busca en mí? ¿Qué secreto guarda su corazón cuando me mira de esa manera? En aquel instante, Henry rió suavemente en sus brazos, como si presintiera que el destino de su madre estaba a punto de cambiar para siempre. Y aunque el amor parecía nacer entre ambos, la duda se instaló en la mente de Tuna. ¿Sería esa preocupación de Alex el inicio de un amor inmortal o escondería una verdad que podría herirla de nuevo? Los días siguientes, la vida en la granja parecía más tranquila, pero dentro del corazón de Tuna había un torbellino de emociones. Cada vez que Alex llegaba, Henry corría a sus brazos con una sonrisa inocente, y esa escena hacía que el pecho de ella se llenara de ternura y miedo al mismo tiempo. Una tarde lluviosa, mientras Alex ayudaba a reparar una ventana rota, Tuna lo observaba en silencio. El hombre que tenía delante no era el típico empresario distante que ella había imaginado. Con las mangas arremangadas y el cabello mojado por la lluvia, parecía un hombre común, dispuesto a ensuciarse las manos solo para proteger a su familia. Alex, susurró ella, casi sin darse cuenta. Él levantó la vista, sorprendido por la fragilidad de su voz. Sí, Tuna. ¿Por qué haces todo esto por mí? Preguntó con lágrimas contenidas. No soy nadie en tu mundo. Tengo miedo de que un día despiertes y te arrepientas de haberte acercado a nosotros. Alex dejó las herramientas a un lado y se acercó despacio. Sus ojos reflejaban una sinceridad que desarmaba cualquier duda. No lo entiendes, Tuna. Cada vez que te veo luchar por Henry, cada vez que sonríes a pesar de tus heridas, siento que eres tú quien me enseña a vivir. Mi preocupación no es lástima,
es amor, un amor que ni yo mismo esperaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una promesa invisible. Tuna bajó la mirada, con el corazón palpitando con fuerza. No sabía si creer o escapar, pero en lo profundo de su alma una chispa de esperanza comenzó a arder. Henry, ajeno a la intensidad de ese momento, rió desde su rincón y ambos adultos giraron la cabeza hacia él. Era como si el niño, con su inocencia, hubiera sellado sin querer una verdad, aquel vínculo ya no podía romperse fácilmente. Pero mientras el amor empezaba a florecer, un secreto aún permanecía oculto en el corazón de Alex, un secreto que podría cambiarlo todo. Las semanas pasaban, y aunque el amor entre Alex y Tuna crecía como una semilla regada con ternura, la sombra de un secreto pesaba sobre él. Había noches en las que, aun después de sonreír frente a Henry y abrazar a Tuna con delicadeza, Alex permanecía despierto, mirando el techo con los ojos llenos de duda. Una mañana, Tuna notó que Alex estaba más distante de lo habitual. Lo encontró en el jardín, con un sobre en la mano. Sus dedos temblaban como si aquel pedazo de papel llevara dentro todo el peso del mundo. «¿Qué ocurre, Alex?», preguntó ella con voz temerosa. Él intentó sonreír, pero su gesto se quebró. «Tuna, hay algo que debo confesarte, algo que no he tenido el valor de decir». El silencio se volvió insoportable. Tuna apretó a Henry contra su pecho, como si necesitara protegerlo de un peligro invisible. «Dime la verdad», susurró. «Prefiero escuchar lo más duro a vivir entre dudas». Alex cerró los ojos y respiró hondo. «Mi familia nunca aceptará nuestra relación. Para ellos, lo nuestro es un error. Mi padre ya me ha advertido que, si insisto en estar contigo, perderé mi lugar en la empresa, en la herencia, en todo lo que construí hasta ahora». Las palabras cayeron como un rayo en el corazón de Tuna. Por un instante, el mundo pareció derrumbarse a su alrededor. Entonces, dijo con la voz quebrada: ¿Tu preocupación es amor o es culpa? ¿Me miras como a una mujer a la que amas, o como a una carga que podría arruinar tu vida? Alex se acercó con firmeza y tomó sus manos, mojadas por lágrimas que ella ya no podía contener. «No, Tuna. Te miro como al amor de mi vida. Nada de lo que poseo tiene sentido sin ti y sin Henry. Prefiero perder todo lo material antes que perderlos a ustedes». El corazón de Tuna se estremeció. Quería creerle, pero el miedo todavía la sujetaba como una cadena invisible. El destino de ambos estaba ahora en una encrucijada. ¿Triunfaría el amor inmortal que empezaba a nacer, o las presiones del mundo exterior acabarían destruyéndolo todo? Tuna permaneció en silencio durante largos segundos. Sus manos temblaban entre las de Alex, y sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, parecían luchar entre el deseo de confiar y el miedo de volver a sufrir. «Alex, yo no quiero ser la razón por la que pierdas todo», murmuró, con la voz rota. «No quiero que un día me mires con resentimiento, pensando que te alejé de tu mundo, de tu familia, de tu futuro». Alex apretó suavemente sus manos, inclinándose para mirarla con una intensidad que le quemaba el alma. «No entiendes, Tuna. Mi verdadero futuro eres tú. Mi familia me enseñó a valorar el poder y la riqueza, pero contigo estoy aprendiendo lo que significa realmente la vida». Tuna apartó la mirada hacia Henry, que jugaba inocente en la hierba, sin sospechar del torbellino que agitaba el corazón de su madre.
El niño rió con dulzura, y ese sonido hizo que el pecho de ella se ablandara. Tengo miedo, Alex, confesó al fin. He luchado sola tanto tiempo, que no sé si puedo confiar en un amor así. ¿Y si un día todo se rompe? ¿Y si el peso de tu familia es demasiado para soportar? Alex la rodeó con sus brazos, y con voz firme pero tierna, le susurró al oído, si el mundo entero se pone en mi contra, aún así me quedaré contigo. No quiero una vida fácil, quiero una vida verdadera, contigo y con Henry. Las lágrimas de Tuna se transformaron en un sollozo liberador. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola ni desamparada. Su corazón, aunque herido, comenzó a abrirse lentamente, como una flor que vuelve a recibir la luz después de una larga tormenta. Sin embargo, en lo profundo de su mente, una pregunta seguía resonando: ¿será suficiente el amor para resistir contra el peso de una familia poderosa y contra un destino lleno de pruebas? La historia de Alex y Tuna nos deja una enseñanza profunda sobre el verdadero significado del amor y la valentía. El amor no es solamente un sentimiento romántico, sino también una decisión consciente de luchar, de proteger y de elegir a la persona amada incluso frente a las adversidades más grandes. Tuna, con sus miedos y heridas, nos recuerda que muchas veces la vida nos golpea tan fuerte que cuesta volver a confiar. Sin embargo, su capacidad de abrir el corazón poco a poco muestra que el amor verdadero tiene el poder de sanar incluso las cicatrices más profundas. Por otro lado, Alex nos enseña que la riqueza material y el reconocimiento social carecen de valor cuando no hay un corazón sincero con quien compartirlos. Su decisión de priorizar a Tuna y a Henry, aun a costa de perder el apoyo de su familia, refleja la esencia de un amor auténtico, elegir lo esencial por encima de lo superficial. El aprendizaje más valioso de esta historia es que el amor inmortal no se construye en la ausencia de problemas, sino en la manera en que dos almas se enfrentan juntas a las tormentas de la vida. Con confianza, sacrificio y sinceridad, incluso los obstáculos más grandes pueden transformarse en oportunidades para fortalecer el vínculo. Así, entendemos que el amor verdadero no es perfecto ni fácil, pero sí es capaz de iluminar la oscuridad, sostener la esperanza y darle sentido a la existencia humana. El amor entre Alex y Tuna también nos enseña que la verdadera grandeza no se mide en títulos, dinero o estatus, sino en la capacidad de elegir con el corazón. Muchas veces la sociedad nos impone normas y barreras, pero solo quienes se atreven a romperlas descubren lo que significa ser realmente libres. La valentía de Alex al desafiar a su propia familia nos muestra que amar exige coraje. No basta con decir «te amo», hay que demostrarlo con acciones, con decisiones firmes, con la voluntad de proteger ese amor aunque el mundo entero se oponga. Tuna, en cambio, representa la vulnerabilidad y la fuerza de quien ha sufrido pero aún conserva la capacidad de creer. Su llanto no es debilidad, sino la expresión más pura de un corazón que vuelve a confiar después de la oscuridad. En conjunto, la lección más poderosa es clara: el amor inmortal no nace del destino, sino de la constancia. Se cultiva día tras día, con paciencia, con respeto y con la certeza de que, mientras haya dos personas dispuestas a luchar juntas, ningún obstáculo podrá destruir lo que se construye desde la verdad.